Hola, profes, espero que estén disfrutando de este aislamiento social en casa, en compañía de sus familias y también pensando en todos esos recursos que le van a presentar a sus niños y niñas para motivarlos a continuar con el proceso educativo en casa. Yo soy Carolina Molano, soy asesora de la Subdirección de Calidad de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional y en este espacio que hemos destinado para ustedes espero poder inspirarlos con muchas experiencias alrededor de la promoción del aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños y las niñas de transición y primero. Lo primero que vamos a hacer es disfrutar y abrir este espacio con un cuento, con la lectura en voz alta de un cuento que es de el Ministerio de Cultura, de toda de la serie de La Ceiba que ellos tienen, que ojalá la puedan disfrutar con los niños y las niñas. Y luego les voy a mostrar un poco como un recorrido de lo que significa el ejercicio para los niños de aprender a leer y a escribir, un proceso que no es natural al desarrollo, pero que requiere de su acompañamiento, requiere de maestros que inspiren también actividades en este escenario en casa con el trabajo con las familias. El frenético baile de Chip, ilustrado por Amalia Satizábal. En la ceiba ya se escucha el bullicio, pues es la hora de hacer los ejercicios. Los animales están con espíritu positivo, luciendo los mejores atuendos deportivos. Y ahí va Chip, la profe de aeróbicos, bebiendo su agüita de menta, caminando sin prisa, tan despacio va lenta, muy lenta. Como ha bebido agua de menta por montones, Chip siente que se hará pipí en los calzones. Y cuando está a punto de ir a un baño, llega la mamá Cuy con sus cuyecitos, todos listos en una fila de gran tamaño. Entonces recuerda a otro sanitario que queda en un tronco aledaño. Decide el camino continuar, pues su clase pronto va a empezar. Pero Chip siente que su vejiga va a explotar y cuando al otro baño está por entrar, Rani de un solo salto se adelanta y la pobre Chip aguanta y aguanta. Más recuerda que está cerca de su clase. Entonces decide el camino continuar, pues todos la esperan para comenzar. No acaba la perezosa de llegar y ya están los alumnos preparados para bailar, pero Chip sigue su chichi aplazando. Arma DJ hace sonar un porro para el movimiento y Chip ya comienza con el calentamiento, pero siente que no aguanta las ganas de orinar y que al baño ahora mismo debe entrar. Dirige su mirada al baño, pero las terrillizas ya están haciendo fila y no tiene más remedio que la clase continuar. Sus ojos están aguados, suda, siente escalofríos, mas continúa con su baile frenético. Todos pueden seguir la coreografía, incluido el abuelo, a quien nada le dolía. Producto de las ganas de hacer pipí, Chip, la perezosa, comienza a acelerar. Su barriga se infla, sus rodillas tiemblan, parece que va a explotar. Cada vez más rápido, como puedes ver, Armadillo cambia el porro por un mapalé. Pero nadie aguanta aquella atroz velocidad, ni siquiera los animales de corta edad. Chip hace muecas de dolor, mas el baile continúa. El baño sigue ocupado y su vejiga siente estallar, así que se mueve más y más. Apagan la música, todos se quejan, el abuelo desiste, Rosalinda protesta. No hay quien logre seguir así, aquí nadie aguanta tanto frenesí. Aunque son refinados sus modales, Chips va detrás de los matorrales. Sale Chip con cara muy relajada y Saimiri suelta una carcajada. Todos ríen, pues comprenden el porqué de tanta prisa y de tanta rapidez. En medio de las risas, el abuelo a todos comenta: una buena orinada nunca debe ser aplazada. Bueno, profes, espero que hayan disfrutado tanto como yo de la historia de Chip, pobrecilla. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, no? Que tenemos muchas ganas de ir al baño y todo ocurre y no podemos
ir en el momento preciso. Pero bueno, este espacio de cuento es un espacio muy importante porque nos permite darnos cuenta de lo rico que es leer, de cómo la lectura se vuelve un espacio agradable, acogedor, que además nos permite poner a volar nuestra imaginación y nuestra creatividad, imaginar mundos posibles, pero también conocer otros que ya existen. Voy a proponerles una serie de experiencias con las que se busca promover el desarrollo del aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños y las niñas de transición y primero. Para comenzar, vamos a iniciar con la mirada del desarrollo que se da desde la gestación. Ustedes saben que desde el momento de la concepción ya ocurren procesos muy importantes en términos de desarrollo de los niños y las niñas. Y en ese momento, en la etapa de la gestación, ya empiezan a dotar de sentido el mundo. La primera infancia es el momento de la vida que se caracteriza porque nos permite precisamente como seres humanos dotar de significado el mundo que habitamos, entenderlo, comprender las lógicas desde las cuales se desarrolla todas las situaciones, las condiciones, las relaciones humanas, sociales, culturales, ambientales, etc. Y entonces cuando hablamos de la gestación, comprendemos que es ese primer momento en donde ya los niños comienzan a dotar de sentido del mundo, en esa relación que se genera desde el vientre materno y que permite que, por ejemplo, aprendan a leer el latido y a diferenciar los latidos del corazón de la mamá. Cuando la mamá está corriendo o cuando está acelerada, cuando está nerviosa, cuando está tranquila durmiendo o cuando, no sé, ha tenido una molestia con alguien, el corazón late diferente. Y los bebés aprenden a leer eso. Por ello, cantar nanas, narrar historias, cuentos, hablarles sobre los paisajes que estamos observando a nuestro alrededor, llamarlos por su nombre, o realizar, por ejemplo, actividades musicales, artísticas desde la gestación. Va a ser muy importante porque les permite a los bebés acercarse a su cultura y empezar a acercarse también a ese ambiente natural que habitan, que están permanentemente, con el cual están permanentemente interactuando. Ya cuando nacen, pues todas las experiencias se vuelven mucho más frenéticas, si se quieren, son innumerables, son muy potentes, porque empiezan a, digamos, hay un momento de explosión de todos los sentidos en donde con el tacto, con el olfato, con el gusto, con el oído, empiezan a descubrir ese mundo y empezar como a generar también una serie de experiencias que los llenan de curiosidad permanente. Están curiosos y ávidos de conocer qué es esto que escucho, qué es esto que huelo, qué es esto que siento, permanentemente con la pregunta. Seguramente no así como se las estoy formulando yo a ustedes, pero sí con esa inquietud y esa curiosidad que además siempre vemos en la mirada de un bebé queriendo entender eso que están observando a su alrededor. Entonces ya les decía, los sentidos se activan de una manera muy aguda, los gestos, los movimientos, las caricias, los olores, los sabores empiezan a tomar unos matices cada vez más diferentes y les proponen unos estímulos que precisamente les permiten entonces empezar a entender cómo funciona este mundo. Por eso es diferente la forma como un niño que vive en la selva, por ejemplo en Vaupés, en Chocó, en el Amazonas, en Bichada o en Guainía, que viven en esos espacios selváticos con el sonido permanente de los animales, del agua que fluye en el río, de la lluvia, de la tormenta, pues es muy diferente esos sonidos a los que vive un niño o una niña en una ciudad o en el desierto, ¿sí? Y desde allí es que empiezan a significarlo y a encontrar elementos que le van a dar una identidad propia, ¿sí? De lo singular, pero también de lo comunitario, de lo que lo hace perteneciente a un grupo, no solamente familiar, sino también hablando de un grupo social.
Por ello, grandes profesores como Francesco Tonucci, por ejemplo, o la profe Mari Carmen Díez, hablan de que los niños y las niñas son los grandes científicos, son nuestros grandes maestros, porque cuando un niño o una niña se inquieta por algo, cuando pregunta, cuando se interesa, cuando indaga o cuando, no sé, propone alguna experiencia o alguna pregunta, es porque realmente tiene deseo de seguir conociendo, de seguir profundizando sobre algo que ha llamado su atención. Entonces, para ellos, construir conocimiento también pasa por la posibilidad de preguntar. No para que el adulto cercano, sea su maestro o sean los padres, le den respuesta, sino precisamente para que les permitan generar un sinnúmero de experiencias en donde ellos mismos puedan construir esas respuestas, puedan entender esas lógicas propias de funcionamiento del mundo. Entonces, esas preguntas que se hacen los niños y las niñas en la cotidianidad son fundamentales porque además nos muestran cómo observan y desde dónde observan, cómo escuchan y qué llama la atención de eso que escuchan. Entonces, aquí he querido compartir con ustedes unas imágenes de cómo se va complejizando ese proceso de desarrollo, ¿no? Como al principio un bebé que es recién nacido trata de enfocar, porque todavía no observa muy bien lo que está a su alrededor, ¿sí? Trata de enfocar lo que hay allí y empezar como a reconocer la sensación de frío, calor, cuando tiene hambre. Allí el llanto es muy importante porque es la forma que le permite precisamente expresar sus sentimientos, sus emociones, eso que no, todavía no tiene para él nombre, que no sabe dónde está ubicado, ¿sí? Tiene hambre y llora de hambre, pero no sabe que siente el hueco en el estómago, como decimos cuando tenemos hambre. Pero ya en la segunda fotografía, si se dan cuenta, lo que observamos es ese niño, ese mismo niño, ya con una mirada mucho más enfocada, ¿no? Algo llama su atención allí, algo está escuchando. Aquí en esta fotografía, lo que está haciendo el niño es escuchar. Y en la tercera, ya mucho más grande, estamos hablando de unos meses, y ustedes saben que los días en términos de desarrollo marcan diferencias bastante grandes en ese proceso, que si bien es singular y particular a cada niño y a cada niña, pues sí, uno nota mucha distancia de una semana a la otra en términos de diferencias y complejización de los procesos de desarrollo de un niño o una niña. Entonces, en esta tercera fotografía, lo que observamos es ya cómo esa indagación se empieza como a centrar, ¿sí? Fijan su atención con mucha más no sé cómo decirlo, como afinan su mirada, ¿sí? Y su escucha para empezar entonces a interactuar con aquello que llama su atención con mayor precisión. En esta siguiente fotografía podemos ver cómo este niño está explorando alrededor de lo que puede estar generando la arena en sus manos. Es una arena húmeda, pero que además se pega a su cuerpo, y cuando vemos los dedos de él, lo que está haciendo es fijar su mirada alrededor de cómo trata de quitarla, cómo la puedo quitar de mis manos o cómo puedo disfrutar de esa sensación que está generando en mi cuerpo, ¿no? En mi piel. Aquí, ya con toda la indagación que ellos hacen, el mundo natural les llama mucho la atención a los niños y las niñas. Por eso se hacen preguntas sobre el día y la noche, sobre por qué llueve, por qué, no sé, por qué a dónde se va la luna, en dónde está el sol, porque hay días en donde la luna permanece durante el día con el sol allí, ¿cierto? Están permanentemente preguntándose. Y acá lo que vemos es que este niño está tocando una mata. Seguramente en ese tacto ha empezado a hacerse algunas preguntas relacionadas con la textura de la mata, con su forma, con el color, si se la lleva a la boca, incluso con el sabor. Y aquí
Los niños que son tan curiosos, vemos un sanitario, ¿sí? Dispuesto afuera, o sea, lo que podríamos decir que es la basura, pero él va a revisar qué hay dentro del sanitario, algo llama su atención y frente a ese impulso que siente, que es la pregunta, si se dan cuenta, todo el tiempo aparece la pregunta en la acción de los niños y las niñas, lo que hace inmediatamente es dar una respuesta a su propio impulso. El olor, si se dan cuenta, hemos pasado por todos los sentidos. Los niños y las niñas de primera infancia se caracterizan por la sensibilidad que tienen sus sentidos, son sensoriales. Entonces ellos descubren permanentemente con todo su cuerpo el mundo. ¿Sí? Cuando los dejamos descalzos, por ejemplo, especialmente el primer año de vida que tienen las terminales nerviosas en los pies tan activadas, empiezan allí a generarse un sinnúmero de estímulos que les permiten precisamente concentrar su atención y empezar a construir sus propias experiencias alrededor de lo que está pasando en la interacción con aquello que llama la atención, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la ciruela, o ya en la siguiente fotografía toda la posibilidad, digamos, creativa en la construcción de algo, ¿sí? De una expresión artística que tiene este niño alrededor de la experiencia a través del uso del color. Bueno, ustedes se preguntarán entonces por qué será que Carolina se fue a hablar desde el desarrollo en la gestación. Cuando estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de un proceso que es natural al ser humano, pero cuando hablamos de aprendizaje, son esas situaciones que generan interés en el ser humano y que, digamos, si están asociadas al desarrollo, son procesos que son interdependientes. Desarrollo y aprendizaje siempre están de la mano, pero también tienen características que son particulares. Entonces, por ejemplo, hablamos del desarrollo comunicativo y del lenguaje, pero hablamos del aprendizaje de la lectura y la escritura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los niños y las niñas aprenden a hablar de manera natural, ¿sí? Escuchando, observando, con la interacción cotidiana con los adultos o con los pares que hacen parte, digamos, de su contexto inmediato. Mientras que cuando hablamos de la lectura y la escritura, estamos diciendo que no es un proceso natural de los niños y las niñas, es un proceso cultural. El código alfabético, por eso hay que enseñarlo. No lo van a aprender por una iniciativa propia. Ellos tienen acercamientos, ¿sí? Es todo este desarrollo de las hipótesis que tienen y aprenden, por ejemplo, y me voy a ir adelantando un poco, aprenden, por ejemplo, a diferenciar un texto con letras a un documento en donde hay números, ¿sí? Por eso decimos que previo al ingreso de los niños y las niñas a transición, dependiendo, digamos, de las posibilidades que le ofrece el contexto en términos de estar mucho más cercanos a los libros, a un contexto letrado, saben dónde se leen las palabras, diferencian los dibujos de las grafías y, como les decía, incluso llegan a diferenciar los números de las letras. Esto sí sucede de manera natural, pero en interacción, ¿sí? En la interacción permanente que tienen los niños y las niñas por la posibilidad, insisto, que les ofrece precisamente ese contexto en el que se encuentran. Eso sucede antes de que lleguen a la educación formal. Esto es muy importante, porque lo que estamos diciendo es que las experiencias que los niños y las niñas viven desde casa, en sus contextos comunitarios, en el contexto familiar, si fueron a un jardín, a un centro de desarrollo, o estuvieron, por ejemplo, en una modalidad familiar, en una modalidad propia intercultural, pues allí hay una serie de experiencias que ya les permiten empezar a comprender que hay una diferencia en los textos cuando son documentos escritos. Pero ya la decodificación es otro proceso muy diferente. Entonces, lo que decimos es que los niños aprenden a reconocer que los libros son objetos valiosos, que guardan un tesoro.
Les llama mucho la atención y, por ejemplo, cuando le piden a la mamá que les lea un cuento y luego se lo piden al papá, llama mucho su atención darse cuenta que lo mismo que había dicho la mamá lo puede repetir el papá en otro momento, otro día, en otro espacio, ¿sí? Aprenden a asociar como toda la práctica de la lectura a pasar las páginas, a seguir la direccionalidad de los textos y comienzan a hacer un juego de hacer como que están leyendo. Ellos leen la imagen, ellos leen los gestos, pero empiezan a jugar y cuando esto es muy importante que lo dejemos claro, cuando digo que empiezan a jugar a hacer como que leen, es porque tratan de simular que logran la decodificación de las letras. Como les decía, el aprendizaje de la lectura y la escritura no es un proceso natural al ser humano, no es espontáneo, como pasa con el desarrollo de la comunicación y el lenguaje, y por eso es tan importante la enseñanza de la lectura y la escritura. ¿Sí? Aquí empezamos un poco como a entender la importancia del rol del maestro en ese ejercicio de enseñar a leer y a escribir a los niños y las niñas y cómo desde la intencionalidad pedagógica que le permite darle estructura, darle un orden y una organización de acuerdo con los procesos de desarrollo de los niños y las niñas y de acuerdo con sus intencionalidades pedagógicas va a permitir que al final ellos y ellas, niños y niñas, puedan leer y escribir. Bueno, también es importante que en ese ejercicio de la enseñanza de la lectura y la escritura tengamos en cuenta que se deben disponer de una serie de experiencias que permitan que los niños y las niñas reconozcan visualmente las palabras, ¿sí? Ustedes ven en esa primera fotografía que cuelgan los libros de un palo, ¿sí? De un árbol, en un contexto que uno podría decir que no es tan rico, digamos, en términos de que se ve el piso en tierra, pero es demasiado rico cuando vemos en términos pedagógicos todo lo que le está ofreciendo, en este caso a la niña que tiene la posibilidad de acercarse a una serie de libros y de elegir cuál le llama más la atención, cuál le gusta, cómo lo leo, leerlos todos, saborearlos, volver a alguno de ellos que le haya llamado más la atención. Bueno, entonces, este reconocimiento visual de las palabras es muy importante. Luego hablamos de la conciencia fonológica. Este es un proceso que es fundamental en el ejercicio de aprendizaje de la lectura y la escritura, porque le va a permitir a los niños y las niñas entender que las palabras están formadas por sonidos, ¿sí? Y ese proceso metalingüístico es fundamental. Ampliar el vocabulario. La profe Rita Flores hace un gran énfasis en esa explosión, ella habla como de la ventana y la explosión que tienen los niños y las niñas de primera infancia, de poder aprender muchas palabras cuando viven en contextos ricos. ¿Sí? Y eso no es lo que pasa en la mayoría de los casos de los niños y las niñas que nosotros acompañamos. Y por eso creo que es una oportunidad muy grande la que tenemos hoy en día de poder seducir y sensibilizar a las familias alrededor de lo que significa hablarles, describirles, preguntarles, escucharlos y atender a esas iniciativas que tienen los niños y las niñas, ojalá ampliando y procurando ampliar su vocabulario. Y por último, la creación del significado a partir de la interpretación de la información, o sea, ya empiezan a hacer una comprensión de aquello que están leyendo. Por ello, nosotros desde primera infancia consideramos que es fundamental promover el contacto con diversos materiales impresos. ¿Sí? Ustedes nos han escuchado en diversos espacios hablándoles sobre las colecciones de literatura infantil especializadas que llegan a las aulas de transición con un número importante de títulos, 70, pero que además está acompañado de un ejercicio de formación a las maestras
para que no sea solamente disponer el material, sino que podamos desarrollar ciertas capacidades alrededor de cómo se promociona la lectura en voz alta, por ejemplo, y cómo podemos generar una serie de experiencias para enriquecer nuestra práctica pedagógica en el aula. Pero como en este momento ese no es, digamos, nuestro escenario, ¿cierto? Estamos en un espacio en donde estamos trabajando a través de la llamada telefónica, a través de WhatsApp o a través de alguna plataforma online, dependiendo de las condiciones del contexto en donde están los niños y las niñas que ustedes acompañan, pues tenemos que mirar también cómo poder generar e inspirar a las familias y en las familias que allí acontezcan muchas experiencias alrededor del pensamiento y el lenguaje, ¿sí? Que no solamente digamos, se crea que la lectura y la escritura tiene que ver con el ejercicio del código, del aprendizaje del código alfabético, de las letras y de los sonidos de las letras, sino que realmente podamos ver toda la importancia que tiene todo el ejercicio alrededor de disfrutar de las expresiones literarias y de las posibilidades de la creación textual a través de diferentes actividades que ya vamos a ver. Entonces, algunas experiencias inspiradoras con este espacio espero poder darles a ustedes algunas herramientas para que puedan planear y proponer en este momento con los niños y las niñas en casa, como les decía, para sensibilizar y seducir a las familias y que se vinculen en este ejercicio tan importante que es la promoción de la lectura y la escritura. Entonces aquí vemos dos hojas, ¿sí? La posibilidad que tienen los niños y las niñas de dibujar cómo es un gato piernas largas, ¿sí? Voy a un zoológico y estoy viendo una jaula y allí me aparece un animal que es el gato piernas largas. ¿Cómo será ese gato? ¿Cómo se lo imagina ese niño y esa niña? Ustedes saben que tiene una creatividad desbordada, entonces allí van a aparecer gatos piernas largas muy interesantes. O un oso rayado. Pero también les podemos proponer que dibujen a partir de los sonidos. ¡Tú! ¿Qué se les ocurre? Cuando yo leo eso, pienso en un teléfono que se ha descolgado, pero probablemente a los niños y a las niñas les suena diferente. ¡Gon! ¡Bu! O la posibilidad de escribir mensajes a partir de una imagen, de un póster, o de dibujar una cara para cada nombre, por ejemplo. Entonces yo, Carolina, pienso en Juan, y Juan es mi compañero con el que casi no jugábamos, pero lo recuerdo. Sí, ha pasado un mes desde la cuarentena, pero todavía tengo allí recuerdos de mi compañero, de cómo jugábamos con Miguel, con Patty, sí, y entonces empezamos allí también, no solamente a dibujar, si ustedes se han dado cuenta, la propuesta es que a propósito del dibujo, los niños y las niñas puedan narrar, contar, expresar y comunicar, ¿sí? Entonces allí, ¿cómo es Juan? ¿Qué me gustaba de Juan? ¿Qué preguntas hacía? Él siempre se iba despelucado. ¿Mm? Era el del pelito parado, ¿sí? Como que los niños puedan jugar desde las descripciones y desde allí miren cómo empezamos a ampliar esas posibilidades de lenguaje que tienen ellos y ellas. Dibuja algo usando la última letra del anterior. Después de gato, dibuja algo que empiece con O. Por ejemplo, oso. Y así vamos haciendo un camino jugando con esa última letra. También proponemos el cubo de historias o los dados de historias. Estos dados, estos recursos los van a tener a través del programa Todos Aprender de PTA. Van a tener acceso a cada una de estas ideas. Y el cubo de historias básicamente lo que propone es que ustedes puedan poner en cada una de las caras a una persona, una emoción, ¿sí? Una persona, una mujer adulta mayor, una abuelita, triste, un lugar, ¿sí? Y un momento del día, por ejemplo.
Entonces, hay un dado que es de personas, hay un dado que es de lugares, hay otro dado que es de emociones y hay un tercer dado que es de momentos del día. Entonces, con estos 4 dados los podemos lanzar y me salió, ahora sí lo que les estaba diciendo, la abuelita en la mañana, triste en el parque. Y a partir de esos 4 elementos empezamos a crear la historia. Empezamos a idear qué será, por qué la abuelita está triste en el parque. O sea, ¿cómo puede uno estar triste en el parque? Se preguntaría un niño. Ya sé, es que su nieto no llegó. Y desde allí empezar a generarlas. Miren que estos cubos de historias son muy chéveres porque si ustedes tienen la posibilidad, por ejemplo, de compartir con los niños y las niñas en este momento videollamadas, pues que cada uno tenga un dado y lo lance, ¿sí? Y que entre todos se cree la historia, podría ser una experiencia muy bonita. O que cada familia haga sus 4 dados y entre ellos empiecen a crear historias, a jugar a hacer historias y que luego puedan compartirlas con ustedes y con sus compañeros a través de los mecanismos que ustedes hayan encontrado, si hay posibilidad de encuentro por pequeños grupos o el grupo completo y desde allí enriquecer, digamos, esa experiencia y esas historias que hayan podido crear. ¿Por qué crees que la abuelita está triste? ¿Sí será porque el nieto no llegó o será porque se le olvidó la billetera para comprarse la paleta verde que tanto le gusta? Otra posibilidad para desarrollar todo el tema de la comunicación y el lenguaje que va a inspirar el aprendizaje, la lectura, la escritura, tiene que ver con imágenes para crear historias. A mí esta primera imagen de el lobo feroz con Caperucita Roja, leyendo juntos, leyendo acompañados, me parece que es muy bonita porque además motiva a los niños a reinventar las historias, ¿no? Esos cuentos tradicionales que les hemos leído tantas veces, que seguramente han escuchado en diferentes lugares, contados por diferentes personas, pues pueden ser reinventados. ¿Sí? Un poco como cuando jugamos a cambiar el final de las historias o tú cómo la terminarías. Aquí jugar con las imágenes les propone también romper como con el estereotipo de una historia que ha sido tradicional, si se quiere, y que lleva tantos años trabajándose con los niños y las niñas desde muy pequeños y entonces ver esta imagen y empezar desde allí a idear una nueva historia. O en esta segunda imagen en donde hay un niño parece, ¿no? Que camina, parece que solamente camina la ropa. Y los ojos de este perrito están como aturdidos, desorbitados, con miedo. Entonces allí también sería muy interesante todas las historias que nos podamos pensar. O hacer uso, por ejemplo, del arte. Entonces, en esta primera fotografía aparece una de las obras de Fernando Botero. Y a propósito de esta obra, ¿qué podríamos imaginar que está pasando? Ah, es como la banda que toca en el pueblo cuando es 31 de diciembre, celebrando que se acaba un año y el otro llega, ¿sí? Y empezar a narrar allí. Si ustedes se dan cuenta, en esas narraciones siempre aparece la cultura, porque los niños y las niñas son cultura. Todos nosotros somos cultura. Ellos la están construyendo, la están haciendo propia, la están volviendo parte de su identidad. Entonces, siempre va a ser su recurso más cercano para tratar de entender una situación específicamente que les estamos proponiendo. Y esta segunda imagen, que es uno de los cuadros de Miró, que me parece que es muy, muy interesante porque es desestructurada, pero al mismo tiempo tiene una estructura. ¿Sí? Propone un juego con los colores, con el movimiento, con las formas, que seguramente para los niños y las niñas va a ser muy interesante decir, bueno, esto sí es un gusano lo que aparece abajo, o qué es lo que hay allí, ay, es una señora que se metió en una media, ¿sí? Empezar allí, digamos, a jugar con todas las posibilidades que nos ofrece una misma imagen. O en este momento que se encuentran en casa los niños y las niñas y que la mejor medida es no salir de ella, ¿cierto? Mirar por la ventana, ¿sí? Si tenemos la posibilidad de mirar por la ventana o asomarnos un momento a la puerta y ver qué hay allí, qué nos encontramos,
¿Qué hay en la cotidianidad? La cotidianidad es el laboratorio pedagógico más importante que como maestros tenemos, además de las preguntas de los niños y las niñas, ya les decía desde el principio. Pero en la cotidianidad encontramos grandes posibilidades para inspirar esas preguntas en los niños y las niñas. ¿Qué pasa con esta flor? ¿Qué caracteriza esa flor? ¿Tiene tallo? ¿No tiene tallo? ¿Qué nos dicen sus colores? ¿Será un girasol? ¿Sí? ¿Qué cantidad de preguntas se pueden hacer los niños y las niñas alrededor de las formas, de los colores, de la textura que pueden encontrar allí a través de la fotografía? O de un árbol de cualquier pueblo, ¿cierto? Donde además sus hojas se caen. Un gran árbol, ¿será un árbol viejo? ¿Será que es un árbol que además le salen, no sé, unas materitas allá abajo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué habrá allí? O hacer uso de los recursos fotográficos que tenemos en las propias casas, ¿sí? No tengo ventana, no quiero salir a la puerta porque me da miedo, pero tengo un álbum familiar. Y en ese álbum familiar, coger alguna de las fotografías, la que llame la atención a esa niña o a ese niño. Y entonces, que la mamá o el papá o el adulto que le está acompañando le empiece a contar. Mira, acá estabas con tu mamá. Acá tienes 2 años y ese abrigo que tienes ahí, nos encantaba ponértelo porque ese color nos parecía que se te veía tan lindo, pero además estábamos en una habitación, sí, empezar a llenar de recursos la descripción alrededor de una fotografía. Contar qué pasaba entonces, en términos históricos, qué les gustaba comer, cómo vivían, qué hacían, en dónde trabajaban, ¿sí? Empezar, digamos, como a generar muchas preguntas alrededor de una situación que nos evoca un recuerdo, una fotografía que nos evoca un recuerdo y desde allí empezar a narrar. También inventar, no hay necesidad de narrar, porque a veces no recordamos con tanto detalle lo que hay detrás de una fotografía, pero sí nos puede generar una serie como de recursos para inventar historias también. O de nuestra mascota, ¿sí? ¿Cómo es nuestra mascota? Ella es Anís. Como es Anís, ya creo que la fotografía la capta muy bien en lo loca que es, en lo desparpajada, en lo juguetona. Entonces, no solamente quedarnos como con las palabras que la describen, sino el día que Anís se voló. El día que Anís se voló, yo corrí como una loca detrás de ella. Y desde allí empezar a proponerle a los niños a jugar con la rima, con la poesía, con las palabras, con los puntos suspensivos, con los finales inesperados, con las situaciones que vamos cambiando, con los personajes, ¿sí? Empezar allí a generar una serie de recursos en ellos y ellas. O en la observación, yo les decía, los niños observan absolutamente todo, saben si salió una nueva telaraña en la casa. Y aquí los bichos les encantan en estas edades, los llama profundamente a cuestionarse. En la primera fotografía es un zancudo de esos grandísimos, ¿sí? Y seguramente si la ampliamos y le damos la posibilidad a los niños de verla mucho más amplia con la lupa, que es un instrumento tan importante para los niños y las niñas en este descubrir el mundo, van a empezar a preguntarse, ¿y tiene ojos? ¿Esas dos bolas que sobresalen son los ojos? Pero son solo dos. ¿Tiene pestañas y cejas? ¿Y en dónde tiene el corazón? ¿Y cómo hace para volar? ¿Y por qué crece tanto? ¿Y será verdad lo que dice mi mamá, que cuando un zancudo es grande ya no pica porque ya está gordito, ya está esperando es a morir? Y empezar también a jugar un poco como con las creencias, con el saber de las familias, con el saber cultural, con el saber cotidiano. Y en la segunda fotografía, un insecto palo, ¿cierto? ¿Será un palo o será un insecto? ¿Cómo hacemos para saber? Y entonces que ellos empiecen a definir por qué. ¿Por qué creen que es un palo o por qué creen que es un insecto?
e incluso llevarlos a esas preguntas que son tan potentes, ¿no? ¿Será que si yo toco a ese insecto es como si tocara un palo? ¿Tendrá la misma textura o será suavecito? ¿Cómo será? ¿Sí? Y desde allí empezar a generar muchas preguntas. Ustedes, bueno, no sé si ya han podido ver el video de la profe Mari Carmen Díez, pero ella inspira mucho desde las preguntas que cotidianamente hacen los niños y las niñas. Y desde allí, digamos, cómo se generan proyectos de aula, proyectos de trabajo o de investigación. Para el trabajo en casa, los proyectos de aula o de investigación son una estrategia fantástica, porque solamente es escuchar atentamente cuáles son esas preguntas o esas situaciones que cotidianamente están viviendo en estos momentos los niños y las niñas, para inspirarles en ellos posibilidades de complejizar ese conocimiento y esas interacciones que se están generando. Bueno, tips para leer en voz alta. Ustedes tienen estos recursos, ya les decía, a disposición. Número uno, elegir un libro de tu interés, el que te guste, ¿sí? Eso es muy importante, que no sea como un libro impuesto. Lo segundo es poderlo leer solito o solita, ¿sí? Leerlo personalmente antes de compartirlo. Poder estimar los ritmos, las pausas, los tiempos, las voces, los personajes, si es que aparecen diferentes personajes. El tercer paso es disponer el espacio para la lectura. Chévere que en esta interacción que tengamos con los niños y las niñas les podamos proponer como un espacio de lectura, así sean sentados en un cojincito, pero es nuestro espacio de encuentro en el que nos vamos a disponer a escuchar y a divertirnos con ese cuento. El cuarto paso, antes de iniciar la lectura, es muy importante mencionar el título y el autor. Luego vamos a hacer que los niños, digamos, sigan las imágenes. Es fundamental que ellos puedan ver la imagen para empezar a jugar un poco con lo que están escuchando y lo que están viendo. Hay que leer de manera muy expresiva, ¿sí? No podemos ser planos en la lectura porque si no nos aburrimos. El séptimo paso es cada vez que podamos hacer el seguimiento con los dedos, mostrar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo cómo se realiza la lectura convencional. Octavo, involucrar a los niños y las niñas con las preguntas. Ojalá no sean preguntas literales, sino que sean preguntas que los lleven a pensar mucho más allá de lo que les está proponiendo el texto, para precisamente complejizar esos procesos de pensamiento. Y para cerrar, conversar sobre el libro. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué fue lo que más llamó su atención? Sí, empezar un poco como con ese juego. Otras ideas inspiradoras. La caja de palabras gitanáforas. ¿Cómo inventamos nuevas palabras y significados? El rollo de historias infinitas. Yo no sé si ustedes recuerdan ese rollo que le ponían a las calculadoras y que iban haciéndose las cuentas y se iba girando. Ese rollo de papel, ¿sí? Se convierte en la posibilidad de crear historias sin fin, de empezar a escribir, ¿sí? Y de no encontrar un fin a esa historia o de crearle muchos fines a la historia. Los formatos de postales y cartas en este momento que podemos escribirnos a través de WhatsApp o a través de videos. Pero aquí, digamos, lo que queremos llamar la atención es en la posibilidad del intercambio, ¿sí? Y que ese intercambio ojalá sea escrito. Yo cuando digo un video es porque pienso en un niño que pueda presentar aquello que escribió, ¿sí? En términos de una carta a su profesora o una carta a mi mejor amiga que te extraño, no he podido olvidar el último descanso en el que jugamos a los cogidos y entonces quiero contarles sobre mi sensación en este momento, sobre lo que estoy pasando, en cómo viví las vacaciones estando todos los días encerrado en casa, qué programas he visto, qué cuentos he podido leer, qué historias me han contado mis papás y desde allí empezar a generar ese intercambio con una intención comunicativa clara para los niños y las niñas. Y las palabras atesoradas que, por ejemplo, podríamos proponerle a los niños y las niñas que escribieran el nombre o con ayuda de sus papás, que escribieran el nombre de sus compañeros y las colocaran
como en un tipo mural, en un espacio de la casa, en una pared, y desde allí empezar un poco como a jugar con las características fonéticas de esas palabras, de esos nombres. Entonces, ¡ay! Carolina, pero también está Carlos. Carlos empieza con la misma letra mía, ¿sí? Que es un poco como el juego que ellos empiezan a hacer cuando se dan cuenta que comparten letras, que comparten sonidos. Ana, Andrés, ¿sí? No solamente desde la letra, sino también desde el sonido. Ellos son muy auditivos, como les decía desde el principio. Bueno, entonces, hasta aquí, digamos, como en términos de nuestras ideas inspiradoras, en algunos lugares del país, algunas secretarías de educación y algunos establecimientos educativos alcanzaron a recibir el material de Aprendamos Todos a Leer. Otros materiales se quedaron en Bogotá. La cuarentena no nos dio la posibilidad de hacer el envío a todas las entidades. Ese envío está todavía pendiente. Va a llegar el material a cada uno de los establecimientos educativos que ha sido focalizado, pero es muy importante saber cómo se usa el material para quienes ya les llegó y para quienes les va a llegar el material. ¿Por qué? Porque algunas maestras, algunos tutores y formadores de PTA nos han estado preguntando si, por ejemplo, es buena idea mandar el material a casa y que sean las familias quienes dinamicen el ejercicio de enseñanza de la lectura y la escritura. No, digamos que la respuesta es no, por varias razones. Una de ellas es porque, como les decía al principio, enseñar a leer y a escribir requiere una intencionalidad y requiere de un proceso que sea sistemático y organizado, es decir, de una persona que sepa sobre el ejercicio de la enseñanza. Ustedes, como maestros. Una familia no lo sabe, ¿sí? A menos que sean docentes, pedagogos, que hayan tenido una experiencia muy cercana al campo educativo, pues seguramente lo podrían mediar. Pero lo que nosotros encontramos y lo que vamos a encontrar en la mayoría de familias es que no es así. Ese no es el rol de las familias. Ellos son mediadores en el ejercicio, aportan y acompañan. Lo han hecho desde la gestación, como les decía al principio, a los niños y las niñas en este proceso de desarrollo y aprendizaje. Pero es importante que en este proceso se diferencien los roles de cada uno y las posibilidades que cada uno tiene. También porque muy seguramente hay familias que no son letradas y exponerlos a desarrollar una serie de ejercicios solos con sus hijos e hijas puede generar situaciones de tensión que terminan en violencia doméstica, ¿sí? Entonces, porque para ellos es muy difícil exponerse con sus hijos e hijas a que se den cuenta que no saben leer o que no leen de corrido como lo hace la profe. Ay, pero es que mira que no te entiendo lo que me estás leyendo porque es que es un papá que de pronto lee de manera silábica. Entonces, en ese sentido, nuestro concepto, digamos, como equipo del Ministerio de Educación, es que todo el material de Aprendamos Todos a Leer sea mediado y usado directamente por el liderazgo de ustedes como profesionales en el tema pedagógico. Entonces, les voy a presentar la ruta de uso de los materiales en 3 momentos. ¿Sí? Uno es conozcámoslos. Es muy importante saber cómo está organizado el material, por qué está organizado de esa manera. El segundo es articule. ¿Cómo lo vamos a armonizar con el trabajo pedagógico que ya venimos adelantando? No se trata de que se vuelva un espacio diferenciado en el ejercicio de acompañamiento que estamos adelantando, sino que realmente se vuelva una herramienta que nos permite enriquecer mucho más nuestra práctica pedagógica. Y el tercer elemento, pues cómo realizamos seguimiento a ese ejercicio, a ese proceso más bien de aprendizaje de la lectura y la escritura. Entonces, conozcamos. Con respecto al material de transición, ustedes van a recibir o recibieron 2 guías que se dirigen a los docentes, se llama el tomo 1 y el tomo 2, en donde en cada una, que digamos la propuesta inicial antes de la cuarentena era que pudieran trabajarla por semestres, en el primer semestre pues el tomo 1 y en el segundo semestre el tomo 2, pero digamos que debido como a la situación que nos tiene hoy en casa, en aislamiento social,
pues ustedes van a ir encontrando el ritmo de desarrollo de este material, de la implementación del ejercicio del material. Entonces, para cada una de los tomos se propone el aprendizaje, o más bien la enseñanza, de una serie de fonemas y de grafemas que también están asociados a unos libros, a unas cartillas o unos cuadernos de trabajo que le llegan a los niños y las niñas, que son los que ustedes ven ahí en la mitad de la pantalla. Eh, que igual que así como está tomo 1 y tomo 2 para los maestros, pues está el primer cuaderno y el segundo cuaderno para los niños y las niñas. ¿Qué más les llega a los niños y las niñas de transición? Un libro de cuentos con los personajes de Aprendamos Todos a Leer, ¿sí? Son estos animalitos que ustedes están observando en cada uno de los textos. Y a propósito de cada uno de ellos, pues hay un universo narrativo que les propone, digamos, el trabajo y el fortalecimiento del fonema y del grafema que se está abordando. Para primero, así como para transición, también vienen las cartillas para los docentes, está el cuaderno de trabajo para los niños y las niñas y el cuaderno, o más bien el libro de cuentos, que es más pequeño, ¿sí? Pero digamos que con los personajes que se alcanzan a trabajar en transición, lo que se hace es ampliar las historias de estos personajes y también a propósito de que se retoman otros fonemas y grafemas, pues se amplía también el número de personajes y de historias que se están abordando allí. Otro recurso que ustedes van a encontrar en la guía del docente tiene que ver con la cartelera fonológica del español. Aquí ustedes se van a dar cuenta de cuáles son los fonemas que se proponen trabajar para transición o para grado primero. ¿Por qué es tan importante la cartelera fonológica? Porque les permite a ustedes revisar los sonidos que corresponden a cada uno de los grafemas, ¿sí? Darse cuenta si hay dígrafos, si por temas ortográficos a qué sonidos se asocia, ¿sí? Ya les voy a explicar un poco mejor. Y desde allí, digamos, empezar a promover todo el proceso con los niños y las niñas. Entonces, por ejemplo, en la I, ustedes encuentran que está iguana, está con I minúscula, Irene, que es un nombre propio, entonces está en mayúscula, está hipopótamo con H, pero ahí pues la H no tiene sonido, entonces por eso el sonido es la I, y está buey de la Y, porque la Y, el sonido es el mismo de la I. ¿Listo? Entonces, así con cada uno de los fonemas, y por eso, digamos, es tan importante que ustedes revisen la cartelera fonológica, que se den cuenta de cómo suena la W, ¿sí? Que la van a encontrar en la U, y que entonces empecemos desde allí a hacer todo el proceso y el ejercicio con los niños y las niñas. En la primera parte de la guía del docente, ustedes van a encontrar que la estructura, digamos, de organización de esta guía propone unas actividades básicas en donde se busca indagar por los presaberes de los niños y las niñas a propósito de la lectura de las historias que tiene cada uno de los personajes. Se realizan una serie de preguntas a propósito de esa lectura y demás, y se generan, digamos, como unas ideas para seguir trabajando con ellos y ellas. Hay unos objetivos que se proponen allí para cada fonema. Estos objetivos son los mismos para todos los fonemas, cambia, digamos, un poco como hacia el segundo semestre, pero básicamente lo que se propone en los objetivos es que los niños y las niñas aprendan el uso y el sentido de las ilustraciones de un texto, ¿sí? Como de todo el tema impreso, reconozcan las palabras y cómo están conformadas por sonidos o por fonemas, y empiecen a hacer como esa identificación de una oración que está compuesta por un grupo de palabras y por un grupo de sonidos, ¿sí?
Entonces allí, cuando ustedes revisan los objetivos, es muy importante que los tengan presentes porque ya más adelante, cuando veamos artículos, se van a dar cuenta cómo esos objetivos empiezan a armonizarse con sus intencionalidades pedagógicas. El otro elemento son las actividades básicas y presaberes, pues que ya les había comentado. Les va a permitir saber también como qué elementos ya no hay que trabajar con los niños y las niñas porque está mucho más claro, pero también indagar alrededor de el texto, de el trabajo del cuento que están abordando a propósito del fonema trabajado. Luego viene la fundamentación. Sí, allí se propone básicamente el ejercicio y la ejercitación a través de las cartillas y los cuadernos de trabajo dirigidos a los niños y las niñas. Ustedes van a ver que para cada uno de estos cuadernos de trabajo de los niños y las niñas hay una relación permanente con la guía del docente. Ustedes van a tener la interacción allí con mucha claridad y entonces les va a permitir, digamos, dinamizar las experiencias con los niños y las niñas. La ejercitación, que está más propuesto en términos de actividades físicas y de la vida práctica, que le va a permitir también a los niños seguir fortaleciendo procesos de desarrollo que se asocian a la lectura y la escritura, como la seriación, la clasificación, sí, que son muy importantes para este ejercicio y, como les decía, va a fortalecer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Bueno, entonces ahora vamos a ir a articular. Como les decía, la idea es que los materiales de Aprendamos Todos a Leer se articule y se armonice con todo el ejercicio pedagógico que ustedes vienen adelantando con los niños y las niñas. Claro, ustedes en este momento están hasta ahora regresando después de las vacaciones a retomar el ejercicio pedagógico, pero cuando empiecen a organizar sus intencionalidades pedagógicas a propósito de lo que han venido organizando tanto en las semanas de desarrollo institucional como en este momento a propósito del acompañamiento y la interacción que han tenido en los últimos días con los niños y las niñas, pues empiecen allí a ver cuáles serían esas formas de articular el ejercicio que proponen los materiales. Si no les ha llegado el material, no importa. ¿Sí? La idea es que podamos, igual con las ideas inspiradoras que les socialicé hace un momento, pues enriquecer el ejercicio cotidiano con los niños y las niñas para promover la lectura y la escritura. Entonces, si tienen las guías y ustedes se las entregaron a los niños y las niñas, pues digamos que este espacio es un poco para proponerles una posibilidad de trabajo con las guías, pero si no, no interesa. Luego lo pueden retomar. ¿Sí? Se encuentra en el marco de los materiales que se entrega a PTA para que lo puedan desarrollar en aula si existe la posibilidad o cuando entreguen las guías a los niños y las niñas desarrollar ese trabajo. Entonces aquí básicamente lo que les presento es que a propósito de un ejercicio de trabajo alrededor de los caracoles, porque digamos, puede haber sido una pregunta que se hace a un niño y que entonces se genera un proyecto de investigación alrededor de en dónde viven, qué comen, por qué tiran esa baba, si solamente comen hojas de las plantas o también comen vegetales, si se comen otros animales, etcétera, pues empezar a asociarlo con a través del uso de los personajes que se proponen en las guías y desde allí ampliar las posibles preguntas que se pueden generar. ¿Sí? Básicamente lo que proponemos es que a propósito de los personajes, ustedes pueden realizar esa articulación y generar como una ampliación de las hipótesis y de las preguntas que organizan el proyecto de investigación para que, pues, digamos, se alimente y se enriquezca mucho más el ejercicio que están desarrollando con los niños y las niñas. Y para realizar seguimiento, ustedes encuentran en la ruta de uso, que también está en los materiales de PTA, pues una serie de desarrollos asociados al aprendizaje, la lectura y la escritura. Este es un ejemplo que retomamos de esa ruta de uso. Importante que ustedes tengan en cuenta
que tanto el desarrollo como el aprendizaje tiene ritmos propios y particulares. No esperamos que todos los niños y las niñas aprendan a leer y a escribir al mismo tiempo y de la misma manera. Sus experiencias son diversas y sus intereses también. Entonces, cuando pensábamos en cuáles podrían ser esas, digamos, ideas para que ustedes puedan realizar el seguimiento al proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, también pensábamos en que era muy importante, es fundamental que nos quede claro, que no se trata de establecer indicadores de logro para decir, mire, Juan está acá, pero Catalina no ha podido avanzar, no, sino que podamos decir con tranquilidad, cada uno va en su proceso y desde allí voy a generar otra serie de experiencias y a promover otra serie de experiencias para que las familias puedan dinamizarlas en casa o en los espacios de interacción y contacto que ustedes puedan tener directamente con los niños y las niñas, para fortalecer esos procesos de pensamiento que se asocian a su vez a el aprendizaje de la lectura y la escritura. Para cerrar, profes, no olvidemos que aprender a leer y escribir es un proceso muy complejo. Tenemos que ponerlos en primera persona, recordar cómo fue nuestra propia historia alrededor de ese aprendizaje, de lo difícil o de lo fácil que pudo haber sido y que lo hizo o que lo hizo difícil o que lo pudo haber hecho mucho más complejo. Lo otro es que el proceso que se propone para transición y primero se centra en que podamos generar un sinnúmero de experiencias alrededor de la creación textual, con sentido, de la conciencia fonológica y de la apropiación del principio alfabético, básicamente. Los niños y las niñas aprenderán a leer de manera comprensiva hacia segundo, tercero de primaria. En este momento nuestro énfasis es en los dos elementos que les acabo de mencionar, la conciencia fonológica y el principio alfabético. Bajo ninguna circunstancia recomendamos el uso de planas ni de actividades de relleno, decoración, de una letra, ¿sí? De un fonema. El uso de planas no. ¿Sí? Ustedes van a encontrar en los cuadernos de trabajo de los niños y las niñas que hay unos ejercicios en donde ellos realizan una serie de, no sé, de grafías, pero no tiene, digamos, bajo ninguna circunstancia, digamos, el propósito de darles la idea de que estamos promocionando las planas con los niños y las niñas, que ese, digamos, tiene una característica diferente y una connotación diferente. Nos parece que es muy importante que ustedes nunca pierdan de vista que la intención comunicativa es fundamental, ¿sí? Por ejemplo, cuando les hablaba del uso de las cartas o de los telegramas, allí hay una intención comunicativa real. Entonces, esto es fundamental porque si lo perdemos de vista, se vuelve una cosa como de repetición sin sentido y eso no permite que el aprendizaje se dé en las condiciones adecuadas. Bueno, y los fonemas que se busca que las niñas y los niños de transición y primero aprendan para finalizar el año, exigen que se planeen experiencias ricas y en contexto, ya lo había mencionado, tengan en cuenta las características de la región, del grupo étnico, culturales, y todas esas características que van a ser determinantes en la forma como los niños y las niñas se acercan a la lectura y la escritura son fundamentales. Entonces, profes, aquí termino. Espero que realmente hayan podido anotar muchas ideas inspiradoras para promover el aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños y las niñas, que disfruten mucho con ellos y ellas en esta creación de textos, en esta aventura por construir cada día muchos elementos que les permitan narrar, jugar y expresarse con sentido. Entonces, espero que sigan disfrutando. Hasta luego.